A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo vamos a analizar la normativa vigente en nuestro país. Tengo el gusto en esta noche de contar con una de las personas con mayor conocimiento en uno de los temas que a nadie nos gusta conversar, que es el tema de precios de transferencia. Carilín Arenas, una experta en este tema que yo no sé si llamarlo de la fiscalidad internacional o también ya de la fiscalidad local. Carilín, querida, muy buenas noches a tu programa Tributación de hoy. ¿Cómo estás, Carilín? Bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Buenas noches, Cris. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con una mujer que representa tantas voces, tantos profesionales que tienen dudas, que quieren aprender, que quieren ser mejores profesionales, hombres y mujeres. Entonces, estoy encantada de estar en este programa. Fíjate, mi querida Carilín, que cuando hablamos de precios de transferencia, siempre se me viene a la mente una de las mejores profesionales en este tema, que yo a veces comparto y digo, no es fácil primero de explicar, no es fácil primero de entender y peor, yo digo a veces de comprender que las empresas, los contribuyentes, tenemos que aplicar en un lenguaje sencillo como solo tú lo sabes hacer. ¿Qué es esto del precio de transferencia? Porque está en nuestra legislación. Como contadora y abogada que soy, sé que tenemos un marco regulatorio en nuestra ley, pero hoy nos está viendo José, Manuel, nos está viendo la empresa, nos está viendo la sociedad y dicen, está ahí los precios de transferencia, pero Cristina, ¿qué son? Y qué mejor de una experta, de una persona que tiene toda la autoridad técnica para hacernos entender, comprender qué son los precios de transferencia, mi querida Carilín, cuéntanos. Sabes que realmente en el fondo los precios de transferencia son bastante sencillos y realmente son los precios que pactan transacciones comerciales o financieras, partes relacionadas. Entonces, ¿quién define quiénes son partes relacionadas? La Ley de Régimen Tributario Interno. Y en resumen, es si tienen mismos accionistas, participación en común, dirección, administración, control, digamos que, y eso es un común denominador de considerarse relacionado o vinculado a otra compañía. Pero también están los paraísos fiscales, de acuerdo a la lista establecida por el SRI en una resolución, la resolución 52, y está también que se considera régimen preferente. Entonces, si nosotros tenemos transacciones comerciales o financieras con cualquiera de estos entes, entramos al régimen de precio de transferencia. Si son transacciones internacionales, entran todas las operaciones. Si son transacciones locales, tienen que cumplir ciertas condiciones para tener que reportar esa información, sin embargo, también están bajo el régimen de precios de transferencia. Entonces, ¿qué busca este régimen de precio de transferencia? El objetivo es tributario, es ver si una de estas transacciones, por estar fuera del valor de mercado o de plena competencia, afectó tu base imponible. Entonces, Carilín, te quiero hacer dos preguntas porque claro, estoy respetando muchas preguntas que nos están haciendo en esta noche. La primera pregunta que nos hacen ¿es malo, es bueno trabajar con una parte relacionada? Porque a veces de escuchar la palabra, Carilín, parte relacionada, se nos erizan los pelos. Dicen, ay, no voy a trabajar, sí voy a trabajar, pero el Ecuador es un país de partes relacionadas. Tenemos grupos familiares, trabajamos aquí en un sector de multinacionales, de compañías del exterior que importamos y exportamos. Una de las preguntas ¿es bueno, es malo trabajar con una parte relacionada? ¿Qué tan normal en el Ecuador es trabajar con una parte relacionada?
La verdad, la mayoría de transacciones, y no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, se realizan con partes relacionadas entre grupos económicos. Y realmente es parte de generar las sinergias y mover la economía, que los beneficios sean mayores. Y es por esto que realmente tener transacciones con partes relacionadas no es malo. Y definitivamente, si tú decides hacerlo fuera de valor de mercado, lo que tienes que hacer es reconocer la diferencia en tu conciliación tributaria y pagar sobre ello los impuestos que se hubieran generado si es que no hubiera habido esta modificación del precio por razón de la relación o vinculación que existe. Pero digamos que es natural y puede ser hasta estratégico, dependiendo de los objetivos que busque un grupo, el tener transacciones con partes relacionadas. Entonces diríamos que es normal, que eso es habitual, porque en un país como el nuestro, que incluso está dolarizado, pues el trabajar con una parte relacionada es lo normal, lo que tenemos en el mercado. Tú acabas de hablar otro tema que a mí me encanta y siempre que les escucho a los expertos y que a ti te he escuchado y que te comento que a mí me encanta escucharte, que el otro día comentaba con una serie de expertos en precios de transferencia y me decían, bueno, Carilín es una de las expertas en este, yo diría, no complicado, pero un tema que sí se necesita hablar con expertos como es precios de transferencia, hablar de un principio de plena competencia. ¿Quién nos define? ¿De quién hemos tomado nosotros como legislación tributaria ecuatoriana estos lineamientos, estas directrices? Porque de algún lugar el Ecuador tuvo que tomar estos parámetros, ¿verdad? Para hablar de plena competencia, para hablar de modelos, de principios, de alguna manera poder establecer una metodología. Estoy hablando, yo no soy experto en precios de transferencia, te comento, Carlín, yo soy contadora, abogada tributaria, pero creo que cada quien tenemos nuestro campo de acción. Yo me muevo en otros ámbitos de la tributación, por eso siempre dejo a los expertos en su principio de competencia. Pero ¿de dónde nuestra normativa tributaria ecuatoriana toma estos lineamientos? ¿Es correcto decir estas líneas, estas principios? No sé cómo lo podemos definir. ¿De dónde tomamos estas directrices? Sabes que el Ecuador ha seguido el camino que la mayoría de países ha seguido y es tomar el modelo que estableció la OCDE, el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, este organismo emite periódicamente directrices para que tanto las administraciones tributarias como los usuarios, que son los contribuyentes, puedan revisar y establecer cuál es el principio de plena competencia. Y para eso hay toda una metodología desarrollada, hay formas de establecer qué es comparable, porque definitivamente hay que establecer un parámetro de referencia y eso es el comparable. Entonces, cuando hablamos de precio de transferencia, hablamos de comparabilidad y eso viene a ser un análisis bastante profundo e incluso análisis que generan discusión entre la administración tributaria y el contribuyente. Pero la base de toda esa discusión son las directrices de la OCDE que para este año aplican las del 2022. Perfecto. Es decir, que nuestro país, dentro de nuestra normativa, que es de derecho público, ha tomado las directrices de quienes obviamente deben tener muchos años, como yo digo, de recorrido, de experiencia en esto de los precios de transferencia. Yo voy anotando siempre de mis expertos, de las personas que me nutren en mi programa de tributación de hoy, con su conocimiento, con su experiencia. Yo te veo tan jovencita, pero definitivamente sé que tienes muchos años de experiencias en el ámbito de la tributación internacional, porque quisiéramos topar así al tema de precios de transferencia como un ámbito de la fiscalidad internacional, podríamos decir, mi querida Carilín, es parte de la fiscalidad internacional o también ya podemos hablar de una fiscalidad también local, que a veces me preguntan las empresas, ¿esto es fiscalidad local o es fiscalidad internacional? ¿Con quién me comparo? ¿En qué se basa esto de los precios de transferencia para que el fisco de cada país diga, estás actuando en lo que tú acabas de decir, en este principio de la plena competencia? ¿Sabes que en la región la tendencia es que esto aplique únicamente a transacciones internacionales? Sin embargo, en el Ecuador, y esto es debido a que existen distintas tasas de impuesto a la renta, distintos regímenes, está el régimen especial, existen regímenes de impuesto único, es que pueden generar distorsiones en cómo una empresa paga sus impuestos en transacciones con partes relacionadas. Y es por eso que localmente también se aplica. Sin embargo, digamos que localmente las reglas específicas que se han establecido no están completas. Existe una parte que está generando doble imposición. Digamos que la doble imposición es que una
una misma transacción tribute dos veces, en una compañía y en la otra. Y en precio de transferencia sucede esto cuando no existe un mecanismo para eliminar ese efecto. Por ejemplo, si yo, una empresa local, le vendo a mi parte relacionada a un precio menor, en mi conciliación tributaria y aplicando el régimen de precio de transferencia, tuviera que sumar la diferencia del descuento que le di adicional, por las razones que sean. Sin embargo, quien recibe esa mercadería y la pone en el costo-gasto no puede descontarse ese mayor valor que sí está tributando mi parte relacionada debido a que corrigió esa distorsión con precios de transferencia, generándose una doble imposición. Entonces, para eliminar la doble imposición dentro de la legislación local, falta lo que se llama el ajuste correlativo, es decir, que la otra compañía corrija también esa distorsión y genere el impacto dentro de su conciliación y sobre eso liquide. Y esto sucede localmente, digamos que se puede corregir cambiando la norma e internacionalmente únicamente a través de convenios internacionales. Y es por eso de que esta materia se llama y es parte o está dentro del rubro de fiscalidad internacional, pero localmente se utiliza para corregir distorsiones. Perfecto. Tú nos has explicado de una manera, yo digo, tan sencillo, pero a veces es muy complicado ya ponernos en la práctica. En el momento, si quisiéramos hablar de una manera general para que las personas que en esta noche se están conectando y que ya se han conectado a nuestro programa, la regla general, ¿quiénes debemos? Sabemos que hay que aplicar un anexo y hay que aplicar un informe para presentarlo a la autoridad de control, al Servicio de Rentas Internas, y que lógicamente en algunos casos de excepción, cuando hay partes relacionadas, tú lo has dicho, locales, pero ¿cuál es la regla general? Si en este rato prende la televisión, la compañía ABC y dice, debo presentar el anexo, debo presentar el informe, ¿quiénes deben presentar? Para saber si a lo mejor estamos obviando esta obligatoriedad y a lo mejor se me van a parar los pelos de punta porque a lo mejor me va a venir una sanción, una multa. ¿Quiénes son, por el momento, de manera general, el que tiene que ir al fisco y decir, este es mi anexo, este es mi informe, y luego pues veremos los casos particulares? ¿Cómo se es la regla de la presentación de este anexo, de este informe, por el momento? Yo creo que se debe de seguir unos pasos bastante sencillos. Primero, determinar si tengo partes relacionadas de acuerdo a la legislación vigente. Si tengo partes relacionadas, el siguiente punto es determinar si tengo transacciones comerciales o financieras. Si son internacionales, sabemos que todas entran. Si son locales, debo seguir una regla simple en determinar si es que yo, como contribuyente, me beneficié de una exoneración de impuesto a la renta, me beneficié de una menor tasa, soy operador en estas zonas económicas de desarrollo especial, o si tengo contratos de exploración o explotación de recursos no renovables, entonces si tengo alguna de estas características o base imponible menor a cero, entonces también tengo que reportar mis operaciones locales. O si mi contraparte, es decir, mi parte relacionada está dentro de los que pagan impuesto único, es decir, las agrícolas, el sector bananero y el sector de transporte internacional que opera localmente con sucursales. Entonces, una vez definido que tengo partes relacionadas, que tengo transacciones y las transacciones son reportables, si estas llegan a los 3 millones, tengo que presentar la declaración informativa de precio de transferencia o anexo OPRE. Si es que estas llegan a los 10 millones o lo superan, tengo que adicionalmente presentar el informe integral de precio de transferencia. Digamos que cumplir con la obligación formal es bastante importante. La multa puede llegar hasta $15,000, pero creo que el principal riesgo es no tener un buen informe, es decir, no presentar la información completa adecuada, porque esto puede llevar a un proceso de terminación y de mi experiencia, los procesos de terminación de precio de transferencia son los que generan un mayor volumen respecto a glosas o diferencias con el servicio de rentas internas, y eso es algo que ninguna empresa quiere. Y ahí te puedo decir algo, ahí sí puedo hablar ya como abogada. Tú lo has dicho claramente, ¿no? Para hacerles un resumen a nuestros queridos televidentes y a la gente que se va a conectar seguramente en el reprise del programa en redes sociales. La obligatoriedad en principio es para todos los que tenemos transacciones con partes relacionadas del exterior o que se encuentran, podríamos decir, Carilín, en estos casos especiales, ¿no? Tener casos de exoneración de impuestos o haber trabajado con estas empresas que tienen estos impuestos únicos, pero son 3 millones para lo que es el OPRE, y sería 10 millones para lo que son transacciones en general, ¿no es cierto? Pero estos 10 millones bajaron con la última resolución porque eran 15, ¿verdad?
Es para que la gente no se quede en esa área de confort de decir, no, es que a lo mejor no revisaron la última resolución. Pero aquí también algo que es muy importante, que tú lo has dicho con una precisión absoluta. De las últimas determinaciones fiscales en que yo he podido auspiciar, patrocinar como abogada, las más complicadas son las que tú hablas, porque ya no hay una determinación solo de renta, son mixtas, y las determinaciones de precios de transferencias son muy duras, y aquí lo está diciendo una experta, pero experta en el ámbito de precios de transferencia, como es el tema de una determinación por la parte de precios de transferencia, porque es ir a, ¿cómo se diría?, a sustentar, a mirar que su informe hecho por la compañía, porque estamos hablando de que está basado en lo que tú acabas de decir, sustentar estos lineamientos, estas directrices que están en la ley, pero ir a mirar nuestra metodología, los descartes, las comparables, pero yo creo que es una de las fiscalizaciones y determinaciones, y comparto plenamente contigo, de las más complicadas. ¿Cómo ha ido, y aquí viene otra de las preguntas, cómo ha ido evolucionando nuestro país en estos últimos años? ¿Cómo tú nos has visto con tus ojos en esta experticia que tú tienes en manejar esta metodología de precios de transferencia? Porque para mí es una metodología muy, muy técnica, como tú lo acabas de decir, revisada, tomada, como lo queramos llamar, de la OECD. ¿Cómo nos has visto? ¿Cómo hemos evolucionado en materia de ir conociendo este manejo de la plena competencia, de las comparables, del manejo de bases de datos, en estos famosos, a veces yo no entiendo, pero que el otro día le escuchaba a un experto, igual que escuchaba a ti, que los ajustes de capital, que los de exactitud, que yo no entiendo, pero realmente digo, eso es para los expertos. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando nuestro país, mi querida Carilyn? Cuéntanos un poquito. Yo creo que inicialmente los contribuyentes dejaban el 100% del resultado al asesor. Y creo que ese es uno de los primeros errores más comunes que existen. Realmente la técnica es el 50%, pero el otro 50% es la realidad de la compañía, porque es un análisis económico. Entonces, si un asesor no conoce el proceso, no conoce el negocio, no conoce por qué la razón económica de ciertos resultados, entonces no va a poder brindar una asesoría. Entonces, mi consejo siempre es que quienes manejan la información se involucren y entiendan cuál es el resultado y qué es lo que implica lo que está entregando el asesor. Y si eso les tarda media hora, 1 hora, 2 horas, son tiempo valioso que les va a ayudar a enfrentar esos procesos que tú dices que son muy complicados y que parten no solo del desconocimiento del asesor del área, sino también del desconocimiento del servicio de rentas internas del área. Una de las discusiones ahorita muy difíciles de afrontar y demostrar son los ajustes de comparabilidad. ¿Qué son los ajustes de comparabilidad? Son aquellos, digamos que una vez que se determina quién es mi comparable, y si yo determino que mi comparable tiene diferencias con la parte analizada, sea empresa o transacción, yo puedo anular esas diferencias vía ajustes de comparabilidad. Y existen muchos tipos de ajustes de comparabilidad. Me preguntaban, ¿se deben de aplicar? Yo digo, si existen diferencias y si las diferencias afectan el resultado, el precio o el margen, se deben de aplicar ajustes de comparabilidad. Y dentro de este mar de ajustes de comparabilidad, porque diferencias van a existir, están los ajustes de capital de trabajo. ¿Qué son los ajustes de capital de trabajo? En simple es simular que la compañía, tanto analizada, que es el contribuyente, como las compañías comparables, operaron sin tener capital de trabajo, a través de una tasa financiera, puede ser esta activa o pasiva, y unas fórmulas establecidas en la ficha técnica de estandarización, se descuenta el resultado y se deja como si no hubieran tenido saldos de cuentas por cobrar, saldo de cuentas por pagar e inventarios. Y digamos que en un mundo perfecto eso funciona porque está reconociendo el valor del dinero en las compañías. Sin embargo, en el caso del Ecuador, y es donde nos desenvolvemos, muchas veces se tiene inventario porque el mercado se contrajo, o se da descuentos porque lo contrario no se vende, no es porque yo vaya a comprar más. Entonces todos estamos muy familiarizados con el a 30, 60, 90 días sin intereses. Entonces, son realidades que van distorsionando la aplicación de ajuste de capital, y era algo que entre expertos discutíamos y generan una distorsión importante. Y te voy a decir algo, en mi realidad como consultora, como abogada, como contadora,
El mercado nuestro, aunque la gente me diga es que estamos dolarizados, no, pero esos son los usos y costumbres reales de nuestro mercado, en que tú estés dando tu inventario y no puedas comprar intereses porque sales de mercado. Y no necesariamente con tus partes relacionadas, con tus partes no relacionadas. Y aquí tenemos un factor muy importante que es el propio sector público. Entonces, tenemos condiciones muy particulares. Y también por el hecho de tener una moneda fuerte que no produces moneda. Entonces, tenemos condiciones muy particulares que se tienen que siempre analizar para que las normativas vayan acordes, yo sé, a los lineamientos que tenemos que cumplir, pero también a nuestras realidades de usos y costumbres mercantiles y comerciales. Porque todos queremos cumplir con la normativa, todos. ¿Quién más que yo? Siempre estoy con un programa de tributación de hoy, para estar siempre al día con los impuestos y pagar siempre lo que es correcto y adecuado. Pero es muy interesante lo que tú acabas de comentar, ¿no? Y siempre ir con estos estándares internacionales que son tan importantes, ¿no? Y también el hecho de que hoy por hoy yo creo que somos de los países que mejor estamos aplicando, y creo que tú me vas a dar la razón, de una mejor manera las NIFs, que a mí me ha costado muchísimo como expresidenta del Colegio de Contadores por 9 años y sigo siendo su directora técnica, de impulsar que las empresas apliquen correctamente las NIFs, hagan correctamente que su contabilidad demuestre el valor razonable de sus estados financieros. ¿Cómo influye el tener una contabilidad muy, yo digo, bajo los estándares de las normas internacionales de información financiera en el tema de precios de transferencia? ¿Ayuda o no ayuda el que tengamos hoy balances bajo NIFs? ¿Ha impactado o no? ¿O es algo que en materia de precios en transferencia es importante o no es importante que el Ecuador esté bajo NIFs? Yo creo que las NIF, y como tú señalaste, eres muy experta en el tema, yo soy conocedora solamente, han generado un lenguaje financiero global. Entonces, no hay nada más positivo que tener información financiera que pueda ser leída en la mayoría de países del mundo, porque es un estándar que se aplica en muchos países. Sin embargo, para precio de transferencia ha traído sus retos, y solo te pongo un ejemplo: la participación a trabajadores. Hasta antes de las NIF no afectaban el resultado operativo, y esto es algo muy ecuatoriano y son contados países los que tienen participación a trabajadores. Implementamos NIF y automáticamente se sumó al resultado operativo, y tenemos empresas en el Ecuador que tienen que pagar estos beneficios porque es correcto y se tiene que presentar de forma adecuada como lo establecen las NIF, pero para precio de transferencia deberían, por ejemplo, claro, exacto, porque los otros países no lo tienen. Entonces es una diferencia que afecta la comparabilidad, pero es un punto que es muy difícil de explicar y soportar si es que no se hace un análisis legislativo laboral comparado. Pero ahí tenemos, pero ¿qué te parece? Que yo creo que tú has topado un tema interesante. Es la presentación correcta bajo NIFs, pero hay que tomar en cuenta que debemos analizar, por ejemplo, el tema de la participación a trabajadores, que no es un tema de precios de transferencia, que yo diría, sí, es la presentación adecuada del estado financiero, pero para precios de transferencia tenemos que ir generando estas mesas técnicas. A mí me parece muy interesante lo que estamos hablando. A mí me encanta este tema de hablar con personas que tienen mucha experiencia. Mi querida, y otro de los puntos, solo para ir cerrando el tema de NIFs y también para ir conociendo un poquito de quién es Carilín Arenas y la gente que nos está mirando en esta noche, que podamos decir, si tengo una duda, si tengo una inquietud, ¿dónde puedo o cómo puedo tener una profesional de altísimo nivel? Porque aunque no creas, el tiempo se nos está yendo volando, nos están quedando lamentablemente 4 minutos en televisión, pero es importante. El tema de las NIFs también nos ayuda el tema de los valores razonables y la comparabilidad, de tener un balance global para el resto de mis comparables, que yo creo que esa es una de las ventajas también que han traído, el que sus balances estén bajo este lenguaje. Yo creo que estamos coordinadas en ese tema. ¿Qué dices tú, mi querida Carilín? 100%. Creo que es muy beneficioso, creo que refleja la realidad, permite mejorar la comparabilidad, pero sí es importante verlo a detalle y ver cómo la técnica de precio de transferencia puede utilizar esos insumos, que es la información, y determinar un análisis correcto. Digo, y es ahí donde nace la complejidad del régimen de precio de transferencia. Sin embargo, como diciendo, yo siempre digo, los asesores deben ser parte del equipo de trabajo de la compañía, no deben mirarse como un externo,
Porque Así cuando es. uno se vuelve parte del equipo de la compañía es donde termina con procesos exitosos, porque va conociendo estos detalles y esas particularidades que hacen la diferencia en el resultado y que también le ayudan a entender a la administración tributaria por qué determinadas operaciones o determinadas situaciones no son efectos de mis transacciones con partes relacionadas, sino que es el entorno, la situación económica. Hay Sí, veces en que un país, y Ecuador está bollante y todas las compañías tienen rentabilidades fabulosas, y hay otras veces como este año en donde determinados sectores tienen impactos importantes. No estamos hablando del sector automovilístico, el sector de la construcción, están teniendo contracciones importantes en este último semestre. Entonces, es así es. importante conocer todos estos detalles para tener unas adecuadas conclusiones y tener los soportes suficientes para poderse defender ante un proceso de revisión y control que es lo más natural en este régimen. Y ahí yo voy a decir algo, ir de la mano con la administración tributaria para que cuando salgan normativas, cuando salgan resoluciones circulares, podamos ser copartícipes porque todos queremos tener una tributación justa y sobre todo hacer un control efectivo, porque tanto la administración tributaria, que yo les aprecio muchísimo, muchísimos han sido incluso mis alumnos, hacer una tributación justa, pero basada lógicamente en nuestra realidad, en nuestra técnica y cumpliendo los lineamientos de la OSD, pero ir de la mano entendiendo todo lo que se ha avanzado en estos años y obviamente hacer que pues vayamos de la mano, vayamos compartiendo, hacer estas mesas de trabajo, hacer que los expertos de la sociedad civil, los gremios profesionales y la administración tributaria podamos ir construyendo que la aplicabilidad de precios de transferencia sea lo que realmente nos corresponda como país. ¿Qué opinas sobre esto, mi querida Carilín? Sí, voy a suscribir todas las palabras que has dicho y solo voy a señalar que es importante que sigamos o digamos que engranemos estos elementos que te has dicho para tener un resultado correcto, ¿no? Y solo te doy un detalle que es importante y es que en la última reforma de la resolución 455, que es la resolución que establece las obligaciones formales de precio de transferencia, hay un detalle que afecta a un proceso de determinación y es la prohibición de presentar un informe nuevo de precio de transferencia si es que la administración tributaria te está controlando, está dentro de un proceso de determinación. Entonces, ¿por qué es que la administración tributaria ha incorporado eso dentro de una resolución? Y en sus propias palabras es que existen contribuyentes que han presentado por un mismo ejercicio económico 3, 4 o 5 informes, entonces no toman, en algunos casos, no digo todos, existen situaciones en donde se ve que no toman con la seriedad del caso la entrega de información y hay que entender que los precios de transferencia es parte integral de una declaración de impuesto a la renta. Entonces, implica que esta información tiene que ser verídica, tiene que ser confiable, tiene que ser correcta de acuerdo a lo que está en los registros contables y a lo que realmente se realizó con la parte relacionada. Entonces, el que hayan existido estos problemas en obtener la información ha llevado a que la administración tributaria tome una posición bastante difícil, digo yo, si es que tú no tuviste un buen informe de precio de transferencia y te vayas viendo el resultado de tener un mal informe en un proceso de determinación o un informe incompleto. Entonces, ya en la parte administrativa se vuelve muy difícil el proceso de defensa y ya solo quedaría o en mediación o en un proceso judicial. Judicial. Así es, y por eso es mejor hacerlo desde el inicio bien y hacerlo pues, con Efectivamente. buenos, yo digo siempre con una muy buena asesoría. El tiempo se nos ha cortado. Quisiera que por favor nos mandes un mensaje motivador para este nuevo 2024 y obviamente pues que te puedas despedir de todos nuestros queridos televidentes y todas las personas que se van a unir en redes sociales en este año que se cierra y en este año que viene, en este tema tan importante de precios de transferencia, ha sido nuestra querida Carilín Arenas. Así que, por favor, el tiempo se nos acaba. Muchas gracias por este espacio, Cris. Realmente he disfrutado mucho esta conversación. Yo estoy convencida que todos los que te siguen buscan ser mejores profesionales. Entonces, el involucrarse en estos temas de dificultad, digo que a veces nos ponen incómodos, nos van a ayudar a ser mejores y dar un mejor servicio y un mejor aporte a la sociedad. Yo digo, cada uno en nuestros espacios puede hacer eso. Y te agradezco más bien por permitirme apoyar esa gran labor que estás haciendo.
Muchas gracias, mi querida Carilín. Para mí ha sido un gusto, un privilegio contar con una profesional y una mujer. Como siempre, me encanta que las mujeres estemos sobresaliendo en los ámbitos de la tributación, de la economía, de la contabilidad, de las finanzas. Para mí ha sido totalmente espectacular poder hablar de un tema que se nos hace difícil de comprender, pero creo que en esta noche hemos hablado con un lenguaje súper clarito, nos hemos capacitado y sobre todo hemos podido comprender. Precios de transferencia es actuar en este principio de plena competencia entre partes relacionadas. No es malo trabajar con la parte relacionada, pero hágalo en condiciones de mercado. Nos volveremos a ver la próxima semana. Chao, Carilín. Una linda noche para todos. Una linda noche para todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.